Bienvenidos estudiantes, ¿cómo están? Yo soy el profesor César Tocas, el curso que te traigo es Física Elemental y el tema del día de hoy es hidrostática. Así es, pequeño, vamos a empezar con esta mecánica de fluidos, abriendo pequeños conceptos básicos que te va a ayudar a entender y aprender muchísimo sobre este capítulo. Bien, veamos rápidamente qué es una densidad. Así es, yo estoy seguro que tú has escuchado la densidad del agua, la densidad del aceite y la densidad de muchos objetos, ¿verdad? Entonces, esta magnitud nos va a indicar la cantidad de masa que se haya contenida en la unidad de volumen de un determinado material. ¿Y cómo se calcula? Pues rápidamente se calcula dividiendo la masa dividido entre el volumen, donde M representa la masa, está expresada en kilogramos según el Sistema Internacional de Unidades, V es el volumen expresado en metros cúbicos y ρ, ese simbolito que ves ahí, significa la densidad, que la unidad será kilogramos por metros cúbicos. Bien, hay que saber que para algunos exámenes de admisión o algunas preguntas, el concepto básico de la densidad del agua siempre va a ser 1000. No te olvides de ese detalle. La densidad del agua siempre va a ser 1000, ¿sí? Y del agua, el aceite es 800 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Entonces, esto hay que tener bien en cuenta, ya que el dato del agua generalmente no te suelen dar en un ejercicio. Más bien, el dato del aceite pues, usualmente sí, pero del agua no. Entonces, tener en claro que el agua siempre va a ser 1000. Presión. La presión es una magnitud física que nos va a medir la distribución de una fuerza perpendicular normal sobre una superficie de área. Entonces aquí vemos dos bloques, ¿verdad? Entonces cada uno con dimensiones distintas, pero entiende que la fuerza que se aplica en cada uno de ellos ya no es referida a todo el área de acá del bloque. No es todo el área, sino simplemente el área de contacto hacia donde se está aplicando la fuerza. Es decir, solamente esta área rectangular y cuadrada, ¿no? En este caso. Entonces, esa es la presión, no es el área de todo el sólido, sino simplemente el área de contacto. Y se calcula fuerza, la presión va a ser igual fuerza dividida entre el área. Hay que entender algo, que la presión y la fuerza son directamente proporcional, debido a que si la fuerza aumenta, la presión aumenta. E inversamente proporcional al área de contacto. Esto quiere decir que si el área aumenta, la presión disminuye. Este es un claro ejemplo de por qué son diferentes la presión y fuerza, que usualmente se suele confundir, ya que algunos dicen, mientras mayor presión, bueno, en este caso, por ejemplo, ¿no? Si tú te aprietas la mano si tú te presionas la mano con un lapicero, no vas a sentir mucho dolor. En cambio, si te presionara con una aguja, ahí sí vas a sentir dolor, a pesar que es la misma fuerza. Entonces, ¿a qué se debe que te duele con la aguja y no con el lapicero? A que el área de contacto es mayor en el lapicero y menor en la aguja. Por eso el área de contacto al ser mayor, entonces la presión va a ser menor. ¿Ves? A eso se refiere con inversamente proporcional. Entonces ahí se ve claramente una diferencia de presión y fuerza. Luego, entonces la fuerza está expresada en newton, no te olvides de ese detalle, el área en metros cuadrados y la presión, la unidad de la presión según el sistema internacional va a ser el pascal. Pascal, no te olvides. Bien, veamos lo que es una presión hidrostática. Habiendo visto estos conceptos previos de densidad y presión, entonces la presión hidrostática es la presión de los cuerpos sumergidos en líquidos debido a la gravedad. Puede ser líquido, líquido del agua, el aceite, etcétera. Pues no, puede ser cualquier líquido. Acá vemos un estanque, ¿verdad? Donde acá hay un líquido y aquí vemos la presión que ejerce el líquido sobre, bueno, sobre el nivel, pues, ¿no? Entonces acá está la altura, bueno, en este caso es profundidad, ¿no? La profundidad y acá viene un cuerpo con su masa, pues, ¿no? Masa por gravedad, su peso, sumergida en la presión. Entonces va a generar una presión. Luego, chicos, entonces, pequeños, también recordar que un dato, bueno, que la presión del agua en nuestro planeta, se dice que es tan alta la profundidad, que la presión es tan inmensa, que hasta hoy en día el hombre no ha logrado llegar al nivel, ¿no? A lo más profundo del mar. Entonces, bueno, hay teorías, bueno, mitos, leyendas, qué sé yo, de los seres que pudieran estar viviendo y soportando esa presión, pues, ¿no? Bueno, ya lo dejo para ti, pues. Bien, la presión hidrostática se calcula como la densidad del líquido, en este caso, ¿sí? Multiplicado por la gravedad
multiplicado por la profundidad. Entonces, eso tener en cuenta, ¿no? La ρ viene a ser la densidad, recuerda que ya lo hemos visto, la densidad del líquido. G es la gravedad. Bueno, para uso matemático, recuerda que solemos usar como 10 metros por segundo al cuadrado. Pero también no olvides que en las universidades se suele aplicar como 9,8, 9,81. Entonces, ten muy en cuenta esas diferencias, ¿sí? H, que es la profundidad, viene a ser la altura expresada en metros, y P, la presión hidrostática, ¿no? P de H. No te olvides que la presión se mide en pascal. Ahora, veamos lo que es una presión total. Bueno, la presión total es simple. Simplemente es la suma de todas las presiones que están contenidas dentro de un cuerpo, pues, ¿no? Puede ser manométricas, hidrostáticas, etcétera. Y también no olvidemos la presión hidrostática. O sea, ¿qué es la presión hidrostática? Bueno, la presión hidrostática va a ser aquel valor que está sobre el nivel del mar. O sea, la presión hidrostática suele ser el valor de 10 elevado a las 5 pascales. Es un valor realmente aproximado. Realmente no es exacto, ¿no? Pero nuestro para uso matemático, como vuelvo a repetir, ¿no? Aproximamos al valor, ¿no? Un valor fijo, ¿no? Que es 10 a las 5 pascales. Pero como te vuelvo a repetir, esto es un valor aproximado. Bueno, observaciones, la presión hidrostática depende solamente de la profundidad, ¿ya? Más no de la forma del recipiente que tiene el líquido. Es decir, no importa cómo esté hecho el recipiente, simplemente vamos a medir la profundidad. Nada más. Así el líquido sea cuadrado, rectangular, esférico, no importa, simplemente vemos la profundidad. Todos los puntos en un mismo líquido ubicados en una misma profundidad soportan igual presión, y la línea que une dichos puntos se llama isobárica. Es decir, miren, si nosotros vemos, retrocedemos un poquito, vemos acá y trazamos una línea por aquí, entonces la presión en todos los puntos va a ser igual, ¿no? En todos esos puntos horizontal, la presión va a ser igual. Es más, hay un principio llamado el principio de Pascal, donde refiere a vasos comunicantes, donde la presión va a ser igual en todos los puntos, y esa línea isobárica se va a mantener. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bien, hablemos del principio de Pascal entonces. El principio de Pascal, todo fluido transmite sin alteración la presión ejercida sobre él a todas las partículas del mismo y en todas las direcciones. Esto es lo que nos dice el principio de Pascal. Una fuerza externa, bueno, que este es un área de un pistón o un émbolo, también le dicen, émbolo o pistón. Simplemente recuerda que el área es la parte donde se ejerce la presión, ¿eh? No te olvides, ¿eh? Entonces, ese es el área, no el área de todo el pistón, no, solamente el área de contacto. Entonces, como tú puedes ver, esta superficie está cerrada, pues, ¿no? Entonces la presión se dice que en todos los puntos va a ser la misma presión en todos los puntos, mira, ¿no? Si su presión un poco más, la presión aumenta en todos los puntos, o sea, va a ser la misma. Entonces vemos que la presión es igual a la fuerza dividida entre el área. Entonces luego vamos a notar que la presión ejercida en el punto P se transmitió en todas las direcciones, pues, ¿no? Como vuelvo a repetir, ¿no? La presión va a ser la misma en todos los puntos. Entonces la presión, esta aplicación se llama el principio de Pascal, que nos dice, ¿no? Si la presión ejercida aquí, bueno, acá en este punto A, se va a transmitir en todo el líquido, va a ser la misma, va a ser la misma presión. O sea, acá P sub 0, P sub 0, ¿ves? Por todas las direcciones es la misma presión. Entonces la presión ejercida acá en el punto 2 va a ser la misma. Eso quiere decir que la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. ¿Te das cuenta? Mira, cuando se ejerce esto. Entonces, esto nos ayuda muchísimo porque, por ejemplo, si tenemos un carro aquí, ¿no? Y hacemos un área inmensa, un área bien grande, entonces la fuerza ejercida acá se va a multiplicar porque se tiene que mantener esa relación. Entonces, hacemos un área bien grande, la presión acá un área delgada, ¿no? Ejercemos presión, la presión sigue siendo la misma, entonces aquí va a aumentar la presión y va a poder levantar un carro con una pequeña fuerza. Eso es lo que se ve hoy en día, pues, ¿no? Estos principios Pascal. Entonces, la relación de fuerzas, ¿no? Va a ser igual a la relación de áreas, ¿no? Recordemos que la presión es la misma en ambos puntos, ¿no? Eso no hay que olvidar. Y ahí está, pues, ¿no? Ahí vemos ahí la presión que son iguales en ambos puntos, pues, ¿no? Y eso se cumple el principio Pascal. Bien, entonces también una observación importante es que este principio de Pascal no solamente se aplica a estas máquinas hidráulicas, perdón, sino también como los frenos hidráulicos, los gatos hidráulicos, los ascensores hidráulicos, etcétera. Todos estos están basados en este principio de Pascal. Y a continuación voy a hacer una pequeña aplicación, también un pequeño ejercicio,
de alguna pregunta que vino alguna vez en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pues aquí nos decía, bueno, estamos hablando del freno hidráulico. Vemos aquí, ¿no? El freno hidráulico y sus variantes, pues, ¿no? Cilindro maestro, forros de freno, ¿no? ¿Qué más vemos por ahí? Vemos varias cositas, ¿no? Almohadilla, freno disco, bueno, freno de tambor, el pedal, y etcétera, pues, ¿no? Entonces, aquí vemos un sistema, ¿no? Un sistema del freno hidráulico. Cómo funciona y cómo se va transmitiendo el líquido, pues, ¿no? Y va ejerciendo presión. Pero, ¿qué nos decía el ejercicio en realidad? Nos hablaba el concepto de todo esto, pero nos decía que había una fuerza que presionaba aquí el pedal. Vamos a ponerle una fuerza de 5 newtons, pequeñita nada más, ¿no? Entonces, esto va a transmitir por todo el líquido aquí y va a ejercer, ¿no? Digamos acá el freno tiene un área, ¿no? Un área terminal. Le vamos a poner 60 centímetros cuadrados, o sea, pequeñita nada más. Luego, entonces esta se va a transmitir y va a ejercer fuerza, ¿no? Debido a la presión hidrostática, ¿no? Debido a la presión Pascal también va a ejercer una presión en cada uno de los frenos, pues, ¿no? El tambor. Bueno, esto se llama zapata, ¿no? Zapata le dice. Y esta zapata al presionar va a ejercer presión sobre la llanta, ¿no? Entonces va a ejercer una fuerza sobre la llanta y este a, a este, va a ejercer un freno, pues, ¿no? Y eso se va a detener. Entonces acá va a haber una fuerza, ¿no? Una fuerza 2, ¿no? Producto de la consecuencia de la fuerza número uno, y esto va a tener un área 2, pues, ¿no? Una de 300 centímetros cuadrados. Vamos a ponerla así. Entonces la pregunta era simplemente hallar esa fuerza 2. Bueno, teníamos que entender, quizás no teníamos que entender todo este sistema, pero sí lo que teníamos que entender es la relación de que era una aplicación de Pascal. Entonces, si nosotros recordemos, la fuerza 1, fuerza 2 tienen una relación directamente proporcional en cada uno de ellos. Entonces, si dividimos fuerza 2 con el área, con la fuerza 2 es 5 newton, el área 2 y el área 1 también se dividen. Y entonces, mira, simplificando aquí sale 5 y este 5 que pasa a multiplicar. Entonces, la fuerza que se va a aplicar con una fuerza de 5 newton se ve que se ha multiplicado 25, ¿no? Imagínate, 25 por aquí y 25 por la derecha, ¿no? Entonces, ahí tenemos una aplicación del freno hidráulico, ¿no? Que era también de principio Pascal. Bien, te había manifestado de los vasos comunicantes, ¿no? Entonces, si acá tenemos un líquido, líquido A y líquido B, ¿no? Totalmente diferentes, pero el sistema nos dice que está en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Que ya no se está moviendo, pues, ¿no? Está estático, todo esto. Entonces, ¿qué está pasando? Que vemos que el líquido A se ha sumergido hasta aquí y el líquido B, ¿no? Como que al echar aquí un líquido A, entonces se ha movido el líquido B, ¿no? Se ha movido hasta aquí. Pero entonces si nosotros vemos, trazamos una línea, recuerda que esta línea, ¿cómo se llama? Línea isóbara, pues, ¿no? Una línea isóbara. Vamos a ver que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Y esto se va a cumplir lo siguiente, que la presión en 1, que es la densidad del líquido A por la gravedad por la altura en A, va a ser igual a la densidad del líquido B por la gravedad por la altura en B. Y vemos aquí, se pueden eliminar ¿quiénes? La gravedad. Entonces, por ende, nos va a quedar como fórmula que la densidad del líquido A multiplicado por su altura o por su profundidad, simplemente, va a ser igual a la densidad del líquido B multiplicado por la profundidad del líquido B, ¿no? En esa misma línea isóbara. Entonces, eso se puede aplicar en vasos comunicantes. Vamos a ver un ejemplo también de ello. Bien, hablemos rápidamente de lo que es el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido va a experimentar la acción de una fuerza perpendicular a la superficie libre del líquido y hacia arriba, denominada fuerza de empuje hidrostático. Entonces, si vemos aquí, mira, un cuerpo sumergido en un líquido, ¿no? A una cierta profundidad, bueno, no importa la profundidad, en realidad va a tener la misma fuerza de empuje en cualquier parte de la profundidad que se encuentre. Entonces, el líquido, vemos aquí, le están ejerciendo fuerza. Pues no, una fuerza hacia arriba en este caso. Una fuerza hacia arriba que se va a llamar empuje. ¿Sí? Va hacia arriba, no te olvides, la fuerza de empuje va hacia arriba. ¿Y cómo se calcula esta fuerza de empuje planteada por Arquímedes? Se calcula la densidad del líquido multiplicado por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces la densidad del líquido, expresada en kilogramos por metros cúbicos, la gravedad, recuerda que dijimos, ¿no? Valor de 10 metros por segundo al cuadrado, el volumen sumergido, y E, que representa la fuerza hidrostática de empuje. Y la unidad va a ser el newton, pues, ¿no? Pues recuerda que la unidad es el newton. Bien,
el peso del líquido desalojado. Esto es muy importante porque es una aplicación de lo que es del valor del el empuje, pues, ¿no? Que lo plantea Arquímedes. Experimentalmente, Arquímedes comprobó que el valor del empuje va a ser igual al peso del líquido desalojado. Y esto lo plantea en su historia de la corona de oro, ¿no? Hay una historia bien entretenida donde nos habla de Arquímedes, de que el rey Cicerón le mandó a crear, le mandó a comprobar si la corona de oro que le habían hecho era real o la estaban engañando. Entonces Arquímedes, en sus comprobaciones, en su experimentación, no lograba encontrar la fórmula, pero bueno, en cuando se va a la tina, se sumerge él, mira, aquí se sumerge y suelta un líquido, hay un líquido desalojado. Y él dice, ¿por qué? Entonces se le da la idea ¿no? De su principio, ¿no? Entonces sale corriendo de su casa, feliz por toda la calle de Cilicia, gritando, Eureka, Eureka, lo he conseguido, todo desnudo. Bueno, entonces ahí comprobó que realmente la corona era falsa. ¿Por qué? Porque sumergió la corona y vio el líquido desalojado y se dio cuenta que el peso del líquido debe ser igual al empuje ejercido. Pero bueno, no era el mismo, no se comprobaba, ¿no? No se comprobó, entonces por eso es que el volumen de cada uno de ellos y la masa y la densidad era diferente, ¿no? Recuerda que como era una corona de oro, su densidad debe haber salido de oro, ¿no? Recordemos que la densidad se calcula la masa entre volumen. Entonces, Arquímedes demuestra que no era la misma densidad, por lo tanto, bueno, no era totalmente de oro, era una combinación. Bien, por más que el peso era el mismo, pues, ¿no? Entonces aquí, si vemos acá un líquido, ¿no? Un estanque con agua, le colocamos un cuerpo, ¿no? Entonces esto va a ejercer un empuje, entonces este empuje va a hacer que se caiga un líquido desalojado, entonces el empuje va a ser igual al peso de ese líquido desalojado. Con una pequeña balanza medimos el peso, entonces el empuje se puede calcular como la masa del líquido desalojado multiplicado por la gravedad, ¿no? Recuerda masa por gravedad, que esa es la fórmula de la fuerza hidrostática, de fuerza gravitatoria, ¿no? Bueno, bien, G, bueno, representa la gravedad, masa 10 metros por segundo al cuadrado, la masa del líquido es la masa del líquido desalojado, expresada en kilogramos, y E representa el empuje, pues, ¿no? La fuerza hidrostática. Entonces, esta es la fórmula de el empuje, que es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Acá hay algo que agregar también. ¿Por qué volumen sumergido? Todo cuerpo, ¿no? Un volumen completo, se le sumerge cierta parte, entonces hasta ahí va a generar un empuje. Pero también hay un pequeño volumen que no está sumergido. O sea, a ese se le conoce como volumen emergente. Volumen emergente. Si fuera todo en su totalidad, entonces todo el volumen sumergido sería el volumen total. Pero si no está sumergido, o sea, la cierta parte, solamente se va a tomar para el principio de Arquímedes, solamente el volumen que se sumerge. Nada más. No, si el problema te dice que es totalmente sumergido, entonces o utilizas el volumen total. Mientras no, solamente el sumergido y no el emergente. Peso aparente. Bueno, acá nos comprueba muchísimo, ¿no? Acá tenemos, miren, vamos a comprobar la relación entre el peso de un cuerpo y el empuje, ¿no? Y esa diferencia que hay, porque todo cuerpo sumergido dentro de un líquido va a tener menor peso. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, es justamente a esta parte, ¿no? Peso aparente. Si acá tenemos un bloque sujetado a una cuerda y acá tenemos un dinamómetro es un mecanismo para medir la fuerza, bueno, en este caso la tensión que hay aquí, que nos va a marcar. Entonces veremos que el dinamómetro, bueno, nos indica el valor de la tensión y vamos a ver que por la primera condición de equilibrio, bien visto en estática, que el empuje que va hacia arriba, ¿no? Recuerda que el empuje siempre es un vector, claro, un empuje que siempre va dirigido hacia arriba y la tensión siempre va saliente del cuerpo, o sea, también va hacia arriba, ¿va a ser igual a quién? A las fuerzas que van hacia abajo, pues, ¿no? Por la primera condición de equilibrio. Fuerzas que van hacia arriba va a ser igual a fuerzas que van hacia abajo. Entonces el peso va a ser igual masa por gravedad. Entonces el empuje vamos a tener que va a ser igual al peso menos la tensión. Y esto de aquí, esta diferencia, chicos, va a ser el peso aparente, ¿no? El peso aparente. El valor de la tensión va a marcar el peso aparente del bloque sumergido, ¿no? Entonces ahí tenemos. Muy bien, una observación ya para estar terminando. Cuando un cuerpo está sumergido en dos o más líquidos no miscibles, quiere decir que no son combinables, como el agua y el aceite, y de diferente densidad, van a experimentar la acción de un empuje resultante. Entonces, aquí vemos, si queremos calcular el empuje total, vamos a tener que hallar el empuje del líquido A, el líquido B y el líquido C.
¿sí? En un empuje de cada uno de ellos, pues, ¿no? Muy bien, entonces ya habiendo visto este capítulo, vamos a hacer algunos ejercicios. Sí, ahí vamos a ver. Y tenemos, ¿no? ¿Cuál es la presión del agua en el fondo de un estanque cuya profundidad nos dice ahí que es de 9 metros? Entonces recordemos que la presión hidrostática se calcula como la densidad del líquido por la gravedad por la profundidad, pues, ¿no? Así de sencillo, pues, ¿no? Así de sencillo se aplica la fórmula para determinar la presión hidrostática. Entonces, si tenemos acá un líquido, ¿no? Y queremos hallar en el fondo, ¿no? Acá tenemos ahí el líquido que no sabemos Bueno, en este caso es agua, pues, ¿no? Sí sabemos, en este caso es agua, H2O. Entonces tiene una profundidad, ahí dice, de 9 metros. Ahí sí, sencillo, miren. Entonces queremos saber qué presión está ejerciéndose aquí, pues, ¿no? ¿Qué presión está ahí? Entonces, para determinar, vamos a calcular la densidad del agua, que ya sabemos por dato teórico, no hay necesidad que nos diga, que la densidad del líquido del agua vale 1000, ¿no? 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, bueno, para uso matemático decimos que es 10, y la altura o profundidad viene a ser 9, pues, ¿no? Y esta multiplicamos y nos sale 90.000. ¿90.000 qué? Pascal, ¿no? La unidad de la presión es pascal. Pero bueno, para no escribir muchos ceritos, recuerde que recordar, pues, ¿no? Por acá podemos poner recordar, que la palabrita kilo, ¿no? Significa 1000, ¿no? 1000. Entonces acá podemos hacer 90 kilopascal, ¿no? Son múltiplos que nos van a ayudar muchísimo a veces en las alternativas, no nos dicen 90.000, sino 90 kilos. Y a veces no se entiende bien qué significa kilo. Bueno, ahora ya sabes, pues, ¿no? Kilo significa 1000. 1000. Bien, rápidamente veamos un ejercicio, otro, ejercicio 2. Y mire qué bonito, ¿no? Una prensa hidráulica. Si el área 1 es de 4, el área 2 es de 8, ¿halla la fuerza 2? Si la fuerza 1 es de 100. Recordemos que esto es el principio de Pascal, pues, ¿no? Que la presión en 1 se iguala a la presión en 2 y que la relación de presiones va a ser la misma. Puede ser también escrita así, mira. Fuerza 1, área 1, fuerza 2, área 2, ¿no? No hay problema. También se puede aplicar así. Recuerda que se mantiene la relación. Entonces, la fuerza 1 dice que es, me están pidiendo, es más, vale 100. Vale 100, dato de problema. El área 1 vale 4. Fuerza 2 es lo que me piden calcular. Y el área 2, 8, ¿no? Mira qué bonito. Cuarta 1, cuarta 2, pasa a multiplicar y se ve que como la fuerza ha aumentado, pues, ¿no? 200 newton. Entonces, mira, date cuenta como una pequeña fuerza de 100, bueno, un área pequeña, y aumentándole el área nada más, duplicándole, se duplica también la fuerza, ¿no? Práctico, ¿no? Se duplica el área, se duplica la fuerza. Se triplica el área, se triplica la fuerza. Y así, ¿no? Porque son proporcionales, ¿no? Son proporcionales. Bien, otro ejercicio. Mira, en un tubo en U, ¿no? De ramas verticales, de igual sección, se vierte mercurio. Oye, acá está, este es el mercurio, Hg, ¿no? 13,6 gramos centímetros cúbicos. Si por una de sus ramas se agrega un líquido desconocido, bueno, viene a traer este líquido aquí, hasta encontrar el equilibrio, o sea, este estático no se mueve, como se muestra en la figura, calcula la densidad del líquido desconocido. Bien, antes de resolver este ejercicio, nos damos cuenta de que la densidad está en gramos centímetros cúbicos. Nosotros, según el sistema internacional, lo trabajamos en kilogramos por metros cúbicos. Entonces, vamos a aprender algo. Tienes que saber qué. Tienes que saber esto. Tienes que saber que un gramo por centímetro cúbico, si tú lo multiplicas por 1000, vas a tener un kilogramo por metro cúbico. Esa relación te va a ayudar muchísimo en problemas. ¿Ya? Esta relación te va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Entonces, esto de acá, esta relación de gramos centímetros cúbicos, si lo multiplicas por 1000, vas a obtener en kilogramos por metros cúbicos. Y acá, pequeño, vamos a ver aquí que esta es una línea, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? Línea isóbara, pues, ¿no? Una línea isóbara. Y una línea isóbara se cumple que las presiones son iguales. Y acá le ponemos presión 1 y por acá presión 2. Entonces vamos a tener que aquí las presiones son iguales. Entonces la presión 1 es igual a la presión 2 y recordemos que simplemente multiplicamos la densidad de ese líquido X por su altura, 20 centímetros, es igual a la densidad del líquido, el mercurio, por su altura. Bueno, vamos a poner acá altura
altura 1, y acá multiplicado por la altura 2, ¿no? Y la gravedad se van a cancelar, pues, ¿no? La regla práctica. Ahora, mira, 20 centímetros, y la unidad está en gramos por centímetros cúbicos. Si yo lo calculo sin cambiar al sistema internacional, entonces como acá tengo densidad y acá tengo densidad en la misma unidad, quiere decir que la altura y la altura también me van a salir en las mismas unidades. Mira, coloquemos 13,6 por gramo centímetro cúbico. Acá he puesto sin querer este H2O, es mercurio. Acá están viendo ya la densidad de este líquido. Bueno, perdón ahí. La densidad X, la altura, 20 centímetros, ¿no? Ahí está, ahora sí. La densidad del mercurio, ahí da el problema, 13,6 gramos por centímetro cúbico, por la altura de en 2, que sería 15 centímetros. Mira, voy a trabajar con las unidades, si te das cuenta, solamente para que te des cuenta cómo se van eliminando. Mira, centímetros, centímetros. Entonces quiere decir que yo el 20 paso a dividir y la unidad me va a salir en gramos por centímetro cúbico, ¿ves? Entonces ahí también aprender muchísimo que, si bien es cierto, se trabajan en las unidades del sistema internacional, pero no siempre, no siempre trabajes en ese sistema, sino también puedes trabajar en otras unidades, según las claves, pues, ¿no? Según las claves también ahí. Ya, bueno, simplifiquemos. Entonces, simplificando ahí vemos, bueno, voy a sacarle quinta, me parece. Quinta aquí 4, quinta aquí 3, cuarta 1, cuarta por aquí es 3,4. Y multiplicando 3,4 por 3 sería 10,2. Bueno, 10,2 y 1, sí, 10,2 gramos por centímetros cúbicos. Y ahí está la respuesta, ¿no? Manteniendo esa unidad. No en kilogramos, ¿ah? Profesor, ¿qué pasaría si las claves estuvieran en kilogramos? Ah, fácil, pues, ¿no? Lo multiplicas por 1000, ¿no? Lo multiplicas por 1000 y ya obtienes en kilogramos por metros cúbicos. Si lo multiplicas por 1000 sería 10.200. 10.200 kilogramos por metro cúbico. Bueno, va a depender mucho de las claves. En este caso lo voy a dejar aquí, porque, bueno, generalmente cuando te dan unas unidades, las claves suelen estar en las mismas. Bien, ejercicio 4 dice, el peso de un bote de madera que flota en un líquido de agua es de 400 newton. Hay el volumen sumergido del bote. Entonces aquí vemos que el peso del bote sumergido, ¿no? Que flota, ¿no? Entonces ya se midió el peso, es de 400 newton. Hay el volumen. Entonces aquí vamos a ver que el peso, ¿a qué va a ser igual? El peso va a ser igual al empuje, ¿no es cierto? Va a ser igual al empuje. Recuerda que el empuje es la fuerza que ejerce el agua sobre el bloque, sobre el cuerpo, pues, ¿no? El peso es de 400 newton. ¿Te acuerdas el empuje cómo se calcula? Como la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Y es justamente eso lo que te piden ayer, pues, ¿no? El volumen sumergido. Entonces, con la fórmula del empuje, la densidad del líquido que vale del agua es 1000, la gravedad que vale 10, y finalmente calculamos el volumen sumergido en metros cúbicos, pues, ¿no? Bien, acá se elimina dos ceritos, ahí está, y sería 4 sobre 100, pues, ¿no? 4 sobre 100. Bueno, a veces la respuesta no va a estar expresada en decimales, sino en este caso en metros cúbicos, pues, ¿no? Así, bueno, en fracciones no va a estar en decimales. Ahí está. 0,04 metros cúbicos, ¿no? Recuerden que la unidad en el sistema internacional de volumen es metros cúbicos. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Y finalmente, un último ejemplo, ya para terminar esta parte tan, bueno, de todo lo que es hidrostática. Bien, espero que hayas aprendido muchísimo. Una pieza metálica pesa en el aire, o sea, su peso normal es de 30 newton, y sumergida totalmente en el agua pesa solamente 18 newton. Haya la densidad de cierto líquido en donde la pieza metálica sumergida pesa 12 newton, ¿no? Entonces vamos a calcular lo que es, primeramente, acá lo que nos dice, en el agua pesa 18 newton, eso quiere decir que es el peso aparente, pues, ¿no? Es el peso aparente. Entonces el peso aparente lo vamos a poner PA, ¿a qué era igual? Recordemos, al peso total, ¿no? Al peso total, masa por gravedad, menos el empuje. Entonces lo que vamos a terminar aquí, un poquito va a ser ese empuje, pues, ¿no? A ver. Bien, entonces, reemplacemos, pues, ¿no?
El peso aparente, ¿cuál es? 18 nos dicen, porque es lo que está pesando cuando ya está sumergido en el agua. El peso del bloque es 30. Entonces, ¿qué vamos a determinar como repetir? El empuje, pues, ¿no? 12. Pero recordemos que el empuje se calcula como la densidad del líquido multiplicado por la gravedad por el volumen sumergido. Y este es igual a 12. El volumen la densidad del líquido, como está en el agua, recordemos, dato indispensable que debes saber, es 10, es 1000. La gravedad vale 10 y el volumen sumergido, pues, ¿no? Vale 2. Acá está. Entonces, pasa a dividir. Bueno, vamos a colocarlo así, miren, como para hacerlo más didáctico. Como acá hay 4 ceritos, le voy a poner 10 a la 4. Y entonces simplemente el volumen sumergido va a ser 12 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. ¿Sí? Dejémoslo ahí. Este dato nos va a servir. ¿Por qué? Porque acá nos dice que la densidad de cierto líquido, bueno, quiero calcular esta densidad de cierto líquido donde la pieza metálica sumergida pesa 12 newton. O sea, en otro líquido, su peso aparente cambia, pues, ¿no? Entonces, igual vamos a plantear la misma fórmula. El peso aparente ahora vale 12 y acá es 30. Entonces, el empuje ahora, ¿cuánto vale? El empuje vale 18 newton, ¿no? Ya tengo el empuje. Pero entonces, como ya tengo el volumen de ese cierto pieza metálica, entonces simplemente voy a decir el empuje es igual, ¿no?, a la densidad de ese líquido que quiero calcular, multiplicado por la gravedad, multiplicado por el volumen sumergido. Bien, el empuje ya calculado vale 18, la densidad de ese líquido es lo que quiero determinar, la gravedad vale 10, y el volumen sumergido, ya lo dijimos, ¿no? Vale, entonces, en este caso, 12 por 10 a la menos 4. Como este 10 a la 1, creo que se pueden sumar en este caso se puede restar los exponentes porque tienen la misma base. Bien, acá tenemos doceava, sexta 2, sexta 3. Pasa a dividir. Entonces acá me sale sumando los exponentes de la misma base, sería 3 entre 2, 1,5, por 10 a la menos 3. Y cuando pasa a multiplicar sería 10 a la 3, pues, ¿no? Cuando pasa al otro lado, ¿no? En este caso pasa a dividir, pero se cambia el exponente negativo. Algo así, miren, para que los que no entiendan de repente, sería 10 a la menos 3. Y sería, entonces, esto pasa como exponente, ¿no? 10 a la 3. Y finalmente, vamos a decir que la densidad de este líquido va a ser igual, multiplicamos por 3 ceritos, serían 1500, bueno, kilogramos por metros cúbicos. Y ahí voy a tener, ¿no? Voy a tener la densidad que me están pidiendo de este líquido diferente. Muy bien, pequeños. Esto ha sido todo. Bueno, espero que hayas disfrutado de esta clase. Hayas aprendido muchísimo sobre lo que es hidrostática. Nos vamos a ver en la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Chau, chau.